En el libro de Job, en el capítulo 10, el versículo 10 y 11 nos dice: No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Es una especie de reclamo que está haciendo Job después de haber perdido su fortuna, haber perdido su familia y haber perdido su salud. Él ve todos los tipos de tejidos que tenía, que habían sido formados por Dios, y le dice: ¿Por qué me está pasando esto? Si tú me has tejido, me has vestido con carne, que son los músculos. Pues aún así Job seguía confiando en Dios, y es un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer en nuestra relación con Dios, siempre confiar en Él, no importando las circunstancias. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, la carrera de Medicina. Nuestra cátedra es Anatomía Humana y el tema que veremos es Miología de miembro pélvico, parte 2, es decir, de la pierna y del pie. Quien les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de la Cátedra de Anatomía, especialista en anestesiología, reanimación y dolor, y en psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud, actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía. Veremos en primera instancia la región conocida con el nombre de pierna, que es lo que se encuentra inmediatamente por debajo de la rodilla, y veremos en la pierna que los músculos se encuentran agrupados en una región anterior o compartimiento anterior, en una región posterior con un compartimiento superficial y un compartimiento profundo, y en una región lateral o peronea. Iremos desglosando entonces cada una de estas regiones y empezaremos viendo el compartimiento anterior. Este compartimiento se encuentra en la cara anterior de la pierna, inmediatamente por fuera de la tibia. En este esquema tenemos este corte transversal de la pierna con la tibia, el peroné, la membrana interósea, el tabique intermuscular anterior y el tabique intermuscular externo. Pues el compartimiento anterior está limitado por la cara interna de la tibia, la aponeurosis muscular superficial, el tabique intermuscular anterior y la membrana interósea. En su interior contiene 4 músculos: el tibial anterior, el extensor propio del hallux, el extensor largo común de los dedos y el peroneo anterior. En este mismo compartimiento, pues se encuentra la arteria tibial anterior con sus venas y su nervio peroneo profundo o tibial anterior. Veremos el compartimiento posterior, que también tiene esas características de presentar eh, vasos y nervios en el interior de cada uno de esos compartimientos. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Si hubiese un trauma a estos músculos del compartimiento anterior, con edema de estos músculos y aumento de volumen de la piel, y la fascia, que es un tejido resistente, no deja que los músculos se hernien. Sin embargo, el edema de estos músculos, la hinchazón de estos músculos, comprime los vasos y los nervios. Al comprimir los vasos, está produciendo que no haya irrigación en los tejidos distales, y al comprimir los nervios pueden lesionarlos y ocasionar actitudes debidas a lesiones nerviosas que en este caso hagan que la deambulación sea más difícil. A esta situación se ha venido a llamar síndrome compartimental. También puede ser debido a una hemorragia y lesión nerviosa. Por esta razón es que cuando existe este tipo de patología se debe cortar la fascia. El procedimiento quirúrgico se llama fasciotomía. Se corta la fascia y se libera de presión a los vasos y a los nervios. Además, junto con este compartimiento anterior, superficialmente, estamos viendo las 2 ramas del nervio peroneo superficial. Internamente, la vena safena interna con el nervio safena interno, y atrás la vena safena externa con el nervio sural. Como ya habíamos adelantado, en esta región anterior de la pierna, en este compartimiento, se encuentran el músculo tibial anterior, el músculo extensor largo del primer dedo, el extensor común de los dedos y el músculo peroneo anterior.
Como verán ustedes, el tibial anterior y el flexor largo común de los dedos prácticamente están ocultando el vientre del músculo extensor largo del primer dedo. En esta imagen ya le ocurre lo propio. Estamos viendo todo esto que es el músculo tibial anterior con su tendón que llega hasta la parte interna de, del pie, en el borde interno del pie hasta el primer metatarsiano y la primera cuña. Luego vemos el tendón simplemente del extensor propio del dedo hallux, y aquí tenemos el tendón del extensor común de los dedos. Los vientres igual están cubriendo casi todo el músculo extensor del dedo hallux. El músculo tibial anterior, ahí lo tenemos como si lo estuviéramos viendo a través de la piel, y aquí lo tenemos en su inserción solamente disecado el músculo tibial anterior. Este músculo se origina en el tubérculo de Gerdi, el pilar óseo que continúa hacia abajo el tubérculo de Gerdi, en la tuberosidad externa de la tibia que está por debajo del tubérculo de Gerdi, en la cara anterior, en la parte superior de la membrana interósea, en la parte superior de la cara externa de la tibia y en la cara profunda de la aponeurosis de envoltura. Al llegar al tercio inferior de la pierna, este músculo prismático triangular se hace tendinoso y pasa por debajo del retináculo extensor en su parte superior e inferior para llegar al dorso del pie, y en el dorso del pie se dirige directamente hasta la parte interna del pie, hasta la parte interna del pie, donde termina insertándose en el primer metatarsiano y en la cara interna de la primera cuña. Ahí está el primer metatarsiano, la primera cuña y el tendón del músculo tibial anterior. Y aquí lo tenemos al músculo tibial anterior yendo precisamente a su inserción en el pie. ¿Cuáles son las acciones que tiene el tibial anterior? Todos estos músculos del compartimiento anterior participan de la acción de la flexión dorsal, por lo tanto también se llaman dorsiflexores. El tibial anterior, por estar localizado por dentro del eje del pie, va a producir inversión del pie y además va a producir rotación interna del pie. Seguimos en el compartimiento anterior y pues ahora nos toca ver al músculo extensor largo del primer dedo. El extensor largo o propio del primer dedo se origina en la cara interna del peroné, en el tercio medio de la cara interna del peroné, en la parte adyacente de la membrana interósea, y al llegar a la garganta del pie se convierte en un músculo tendinoso, en un tendón que se dirige hasta el primer dedo del pie. Al llegar a la primera falange, este tendón se expande y se bifurca y se inserta en la primera falange, y luego esta expansión continúa hasta la cara posterior de la falange distal. Aquí lo tenemos al músculo extensor propio del dedo hallux, el cual, al igual que el tibial anterior, también se encuentra sujetado, si me permiten el término, a la cara anterior de la tibia por medio de los retináculos extensores superior e inferior. ¿Qué hace el extensor del primer dedo? Pues lo primero que hace es la flexión dorsal. También está por dentro del eje del pie, por lo tanto puede hacer inversión, puede hacer rotación interna, y para honrar su nombre va a producir la extensión del primer dedo. Luego tenemos a este músculo que es el extensor largo común de los dedos. Este músculo extensor largo común de los dedos se origina en la tuberosidad externa de la tibia. Se origina en la tuberosidad externa de la tibia, en la cara interna del peroné, en la parte superior de la cara interna del peroné, en la cara anterior de la cabeza del peroné también tiene algunas fibras de origen, en la cara profunda de la aponeurosis de la pierna. De allá el músculo desciende y en la garganta del pie se bifurca, o mejor dicho, se divide en 4 tendones destinados a los 4 últimos dedos. Estos 4 tendones, al llegar a la base de la falange proximal, se dividen en 2 para insertarse, luego de unirse en la cara posterior de la falange media, y la lengüeta media se va a prolongar hasta la cara posterior de la falange distal.
El grupo al que corresponde es de los flexores dorsales, por lo tanto produce dorsiflexión, el músculo extensor común de los dedos. También por estar por fuera del eje del pie va a producir eversión y rotación externa o lateral. Y para honrar su nombre, pues va a producir extensión de los dedos. Por último, en el compartimiento anterior tenemos el músculo peroneo anterior, al cual lo estamos viendo aquí en anatomía de superficie. Y en esta imagen real estamos viendo también al peroneo anterior o peroneo terius. Terius quiere decir pequeño, que también está mantenido en su lugar por el retináculo extensor, el ligamento anular superior y el retináculo extensor inferior. El tendón del peroneo terius o peroneo anterior se dirige al dorso del pie, donde termina en la cara dorsal del quinto metatarsiano. Ahí tienen un esquema de el peroneo tertius o peroneo anterior. ¿Cuáles son las acciones? Hemos dicho que este grupo de músculos son dorsiflexores y por lo tanto ahí está produciendo la dorsiflexión. Está por fuera del eje del pie, por lo tanto producirá eversión y rotación externa. Como habíamos mencionado, todos estos tendones se encuentran fijos en su sitio gracias al ligamento anular superior y a este ligamento anular inferior o retináculo extensor. Estos engrosamientos de la aponeurosis se convierten en conductos osteotendinosos, los cuales permiten el paso de estos tendones. Estos tendones, para deslizarse fácilmente, pues están recubiertos cada uno de una vaina sinovial. El origen del retináculo extensor es en la parte externa del seno del tarso. Luego de un corto trayecto se divide en dos, en una rama inferior y en una rama superior, lo cual le da el aspecto de una Y. Ahí lo tenemos, rama superior y rama inferior. Y aquí también estamos observando las vainas sinoviales que están envolviendo a cada uno de estos tendones para facilitar su deslizamiento dentro de estas vainas. Luego, desde su origen, la rama inferior se dirige a la cara interna del pie, donde termina en la cara interna del escafoides y de la primera cuña. La rama superior se divide en una hoja superficial y en una hoja profunda. La hoja superficial, al llegar al músculo tibial anterior, se bifurca y lo envuelve para terminar insertándose en la cara anterior del maleolo tibial. Y la hoja profunda se divide también en dos hojas, se vuelve a dividir y cada una de las divisiones de esas hojas envuelve a cada uno de los tendones extensor del hallux y extensor propio común de los dedos. Ahí tenemos entonces en una imagen real los elementos anatómicos que son los retináculos que mantienen a estos tendones en su sitio, en su lugar. Y ahí está la región anterior de la pierna, que es la parte externa, puesto que la parte interna es ósea, es subcutánea. El compartimiento lateral se halla limitado por la cara anterior del peroné, se encuentra limitado también por el tabique intermuscular anterior y la aponeurosis de la pierna. En este compartimiento lateral solamente encontraremos dos músculos, el peroneo corto y el peroneo largo. Ahí estamos viendo precisamente el peroneo largo, cómo se dirige detrás del maleolo peroneo, donde hace una polea, lo mismo que el peroneo corto. Ahí está el peroneo largo, más tendinoso, el peroneo corto, más profundo. Ambos al llegar a la cara posterior del maleolo peroneo se van a incurvar hacia adelante a manera de una polea. Y pues ya vamos a ir viéndolos más adelante. Aquí tenemos al músculo peroneo largo. El músculo peroneo largo se origina en la parte superior de la cara externa del peroné. Solamente deja un intersticio entre un fascículo superior y un fascículo inferior para el paso de los nervios y de los vasos, para el paso de los nervios interno y externo del nervio peroneo superficial. Y como ya hemos mencionado, hace una polea, el peroneo largo, en la cara posterior del maleolo peroneo, se dirige por la cara interna del pie hasta llegar a la altura del hueso cuboides. A este nivel atraviesa el canal que se está formando
en el hueso cuboides en su cara plantar y se dirige medialmente hacia el borde interno del pie. Termina por medio de dos tendones en la cara inferior de la base del primer metatarsiano y en la cara inferior de la primera cuña. Ahí estamos viendo más de lo mismo, cara inferior del primer metatarsiano y de la primera cuña. Estos también están sujetados en su lugar por los retináculos peroneos superior e inferior. Ahí lo tenemos al peroneo largo y profundamente al peroneo corto. ¿Cuáles son las acciones del peroneo largo? Es un músculo flexor plantar. Debido a esa polea que hacen en la cara posterior del maleolo, se vuelven flexores plantales. Por estar fuera del eje del pie, va a producir eversión y rotación externa. Y una situación muy importante es que mantiene los dos arcos palmares o plantares. Mantiene los dos arcos. El peroneo corto que se encuentra en el compartimiento lateral se origina de la cara anterior, de la parte inferior de la cara anterior de la diáfisis del peroné, de la cara interna, perdón, de la diáfisis del peroné y de la membrana interósea adyacente. Al igual que el peroneo largo, también tiene un largo tendón que hace una polea en la cara posterior del maleolo peroneo. Luego se dirige por el borde interno del pie hasta alcanzar el tubérculo del quinto metatarsiano o la cara superior de este hueso. ¿Cuáles son sus acciones? Pues es flexor plantar, es eversión, rotación externa, mantiene el arco plantar externo. El peroneo largo mantenía los dos arcos, el peroneo corto solo el arco plantar externo. Y ahí tenemos precisamente los retináculos peroneos que están permitiendo el paso de los tendones del peroneo largo y peroneo corto, pero además que están envueltos en una vaina sinovial que va a hacer que no se deterioren, que no se luxen estos tendones en algunas ocasiones. Las vainas obviamente sirven para el deslizamiento, para facilitar el deslizamiento de estos tendones. Y ahí tenemos en esta imagen de un fisiculturista, pues el peroneo largo yendo a pasar por detrás del maleolo peroneo y ahí el peroneo corto, que seguramente está en la misma situación. En la pierna veremos por último el compartimiento posterior. Todo el compartimiento posterior se halla detrás de la cara posterior de la tibia, detrás de la cara posterior de la membrana interósea, detrás de la cara interna y lateral del hueso peroné, y se divide en dos, un compartimiento profundo, ¿sí? Y un compartimiento posterior superficial. Ahí tenemos precisamente la división entre el profundo y el superficial. Ahí estamos viendo entonces el compartimiento profundo con sus vasos y sus nervios. El nervio tibial posterior está pasando de manera importante por aquí. En la parte posterior estamos viendo algunas ramas del tibial posterior y el tendón del plantar largo. Ahí estamos viendo en esta imagen el compartimiento superficial. En el compartimiento superficial lo primero que se ve son los gemelos o gastrocnemios, hacia abajo el sóleo y hacia arriba el plantar largo. En esta imagen real, ahí están los dos gemelos o gastrocnemios, delante de ellos está el sóleo y hacia arriba el plantar largo con su largo tendón que lo vislumbramos aquí. Los dos gastrocnemios más el sóleo están formando lo que se conoce con el nombre de tríceps sural, que se juntan en la parte inferior en un solo tendón grueso, el tendón más grueso del organismo, el tendón calcáneo o tendón del tríceps sural o tendón de Aquiles que termina en la parte inferior de la cara posterior del hueso calcáneo. Este tendón de Aquiles muchas veces se fractura especialmente en deportistas. Ahí vemos las inserciones de los dos gemelos en los cóndilos externo e interno. En el cóndilo externo a nivel de una depresión que está por debajo de la inserción del plantar largo y en el cóndilo interno también hay una depresión o fosita donde se origina este músculo. Además, inmediatamente por detrás, la cápsula articular de la articulación de la rodilla presenta un engrosamiento denominado casquete condilio.
en los dos casquetes condilios medial y lateral, medial y lateral. También se originan las fibras musculares de estos dos músculos gastrocnemios. Estos dos músculos tienen orígenes, como hemos visto, separados uno del otro, pero al ir descendiendo se van acercando y están delimitando por debajo la fosa poplitea, que la hemos descrito también a propósito de los músculos isquiotibiales. Por debajo, estas dos masas musculares se unen y terminan en una ancha aponeurosis de inserción que se une a la aponeurosis del sóleo para formar el tendón de Aquiles. Ahí está la ancha aponeurosis de los gemelos, ahí está la ancha aponeurosis del sóleo, que se la ve también aquí, y forman el tendón de Aquiles. Lo estamos viendo también aquí al tendón de Aquiles. El sóleo, que forma parte de estos tres músculos que han venido a llamarse tríceps sural, se origina en la línea del sóleo o línea oblicua de la tibia. Ya esta inserción se prolonga un poco en la cara posterior de la tibia hacia la diáfisis en su borde interno. También se origina en la línea del sóleo, que se encuentra en la cara posterior del cuello del peroné. También esa inserción se prolonga algo hacia la diáfisis, hacia la cara externa, y también se inserta en la membrana interósea, que en una línea que une los dos bordes superiores o extremos superiores de estas dos superficies de inserción tibial y peronea. Ahí tenemos al sóleo con su línea de inserción oblicua, el plantar largo que está cruzando de fuera a adentro al sóleo para ir a acomodarse en el borde interno del tendón de Aquiles. Ahí está el sóleo y ahí está su tendón de Aquiles. Pues ahí tenemos el tendón de Aquiles insertándose en la cara posterior del calcáneo en la parte inferior, y ahí tenemos el tendón del plantar largo en la parte interna del tendón de Aquiles. Tendón de Aquiles, y tenemos ahí la aponeurosis plantar. ¿Cuáles son las acciones de los gastrocnemios? Los gastrocnemios cruzan la articulación de la rodilla por detrás y el tobillo. Por lo tanto, son capaces de producir flexión de la rodilla y flexión plantar del pie, como al ponernos de puntas. Pero esa es una acción conjunta con el sóleo. El sóleo también produce flexión plantar. Entonces, la acción de ponernos de puntas corresponde al músculo tríceps sural. En el compartimiento superficial nos falta un músculo, al igual que en el antebrazo se cumple la regla de los cuatro, ¿no? Hemos visto que en la región tibial anterior son 4 músculos, aquí los superficiales también son 4, los dos gemelos, el sóleo y el plantar largo, que se origina en el cóndilo lateral del fémur, y luego de un vientre muy pequeño, de un vientre carnoso muy pequeño, se convierte en tendinoso, y ahí vean ustedes un largo y delgado tendón que cruza profundamente al sóleo de lateral a medial para acomodarse paralelo en el borde interno del tendón de Aquiles. Ahí tenemos el tendón del plantar largo en una de sus formas de inserción a manera de un abanico. Generalmente lo hace en un solo tronco. Ahí nuevamente el plantar largo con su tendón, que es bastante largo, que se lo puede utilizar para plastías de tendón de Aquiles. ¿Cuáles son las acciones del plantar largo? Miren, está cruzando la rodilla y el tobillo, por lo tanto puede producir flexión plantar del pie, puede producir flexión de la rodilla, y además puede producir rotación medial de la rodilla. Ahí tenemos un tendón de Aquiles intacto, un paciente vivo. Y aquí tenemos posiblemente el mismo u otro paciente en el cual se está realizando la cirugía de reparación del tendón de Aquiles, porque verán ustedes cómo está desflecado, y ahí tenemos el tendón del plantar largo. Este tendón de Aquiles, pues precisamente puede, como habíamos dicho, desgarrarse o puede fracturarse en deportistas de alto nivel, pero también en deportistas que solamente realizan deportes de fin de semana. Entonces, una vez diagnosticada la ruptura del tendón de Aquiles, es una emergencia, puesto que puede contraerse el tendón, puede contraerse la masa muscular y es difícil encontrarla. Entonces, antes de que pasen 12 horas, se debe operar esto, se debe reducir, se debe unir estos dos cabos, y al cabo de unas 3, 4 semanas, cuando ya ha cicatrizado, pues empezar levemente con la fisioterapia.
El compartimiento profundo de la región posterior de la pierna comprende al músculo popliteo que no está aquí. Sin embargo, aquí está cubierto por el plantar largo y por el gemelo externo. Es este que está con el número 3, el músculo popliteo. Luego encontraremos al músculo flexor largo común de los dedos, el flexor largo común de los dedos, que es este que está marcado con el número 6, que se origina en la cara posterior de la tibia. Luego el tibial posterior, que es este con el número 5, que está en la parte media. Para, por último, este que es el flexor largo del dedo hallux. Ahí lo tenemos también con el número 7, el flexor largo del dedo hallux. En esta imagen estamos viendo una imagen real del popliteo y un diagrama visto por detrás, y pues diremos que el músculo popliteo se origina en la fosa poplitea de la tibia por arriba de la línea oblicua o línea del sóleo. Una vez que llega a la articulación tibio-peronea superior, se convierte en tendinoso para dirigirse al cóndilo externo. Y aquí está una imagen lateral, dibujo y una imagen lateral real. Llega al cóndilo externo donde se inserta por delante del ligamento colateral peroneo de la articulación de la rodilla. Tiene además un fascículo que se dirige hacia abajo, hacia la rótula, denominado ligamento popliteo fibular o popliteo peroneo. Aquí está más lo mismo, ahí está el cóndilo externo, ahí está el ligamento colateral peroneo y ahí está el tendón del músculo popliteo, este tendoncito que está yendo hasta el fémur. ¿Cuáles son las acciones del popliteo? Lo único que puede hacer el popliteo, debido a sus cortas fibras y que solo cruzan la articulación de la rodilla, es flexionar la rodilla. Luego tenemos este músculo que se encuentra en la parte interna, que es el músculo flexor largo común de los dedos. El músculo flexor largo común de los dedos es un músculo carnoso en su parte superior. Se inserta en la parte interna de la cara posterior de la diáfisis de la tibia, por debajo de la línea del sóleo. Al llegar a la garganta del pie o cerca de la garganta del pie, se cruza con el tibial posterior, de tal manera que el tendón del tibial posterior queda pegado al maleolo tibial, y el tendón del flexor largo común de los dedos está algo separado, lo mismo que en esta imagen. Ese es el tibial posterior, y este es el cruce que está teniendo con el músculo flexor largo del dedo hallux. Entonces, el tibial posterior, luego de pasar por el retináculo flexor, llega a la planta del pie, y en la planta del pie, el retináculo, o mejor dicho, el flexor largo común de los dedos, recibe la inserción de este músculo, que es el cuadrado carnoso de Silvio, o accesorio del flexor largo común de los dedos. Y una vez que ha dado la inserción a este músculo accesorio, se bifurca en 4 tendones que van a dirigirse a los 4 últimos dedos. Una característica importante de estos tendones es que los 4 tienen eh, 2 cabezas. No, estos 3 primeros tienen 2 cabezas, y este, que es el primero, tiene una sola cabeza. Ya, entonces, estos son músculos adyacentes al flexor largo común de los dedos. El flexor largo común de los dedos, al llegar a los dedos, valga la redundancia, perfora o pasa entre los dos fascículos del flexor corto plantar, en analogía con el flexor común profundo de los dedos en el antebrazo. Entonces, este sería como el flexor común profundo, y el flexor corto plantar es el flexor perforado. ¿Cuáles son las acciones del flexor largo común de los dedos? Pues por estar en la parte interna va a producir inversión del pie, va a producir flexión plantar porque pasa a manera de polea por el maleolo tibial, y para honrar su nombre, pues produce flexión de los 4 últimos dedos. El músculo tibial posterior es el que se encuentra al centro de los 3 músculos largos profundos. Son 3 músculos largos profundos y uno corto. Aquí tenemos, como ya hemos visto ya, al músculo flexor largo del dedo hallux, al músculo tibial posterior y al flexor largo común de los dedos. Y ahí tenemos al tibial posterior con sus inserciones. Se inserta en la cara interna de la diáfisis del peroné,
se inserta en la cara posterior de la diáfisis de la tibia, en la superficie que está medial, o mejor dicho, lateral a la inserción del músculo flexor largo común de los dedos. Como habíamos mencionado, se cruza con el mencionado tendón del flexor largo común de los dedos. Ahí está el flexor largo común de los dedos que se va hacia atrás y el tibial anterior se va hacia adelante en el maleolo tibial o en el maleolo tibial a nivel del retináculo tibial o retináculo flexor. En la planta del pie, este tendón se divide en varios subtendones que se insertarán en el calcáneo, en el cuboides, en la primera, segunda y tercera cuña, en la segunda, tercera y cuarta base de los metacarpianos. Aquí tenemos precisamente, este es el tibial posterior con su tendón de inserción en el navicular y en la primera cuña, y estos otros tendones que van a la segunda y a la tercera cuña y a los metatarsianos segundo, tercero y cuarto. Entonces, estas que están señaladas con esta línea son las inserciones de estos músculos. El tibial posterior es un músculo muy importante para la flexión plantar, para la inversión, para la rotación medial y además mantiene el arco plantar medial. Ahí lo estamos viendo al músculo flexor largo del dedo hallux. El flexor largo del dedo hallux se encuentra en la cara posterior del peroné. El flexor largo del dedo hallux es un músculo muy importante en la deambulación, puesto que si nosotros pensamos cómo es el paso, pues al terminar el paso nos impulsamos con la flexión del dedo hallux. De esa manera, los que caminan hacen que este músculo se engrose cada vez más y es el que va a dar volumen a la cara posterior de la pierna. Ahí estamos viendo los tres músculos en conjunto. El flexor largo del dedo hallux es este que está en la cara posterior del peroné, y ahí lo tenemos precisamente, el peroné, la tibia, flexor largo común de los dedos, tibial posterior, y ahí está el flexor largo del dedo hallux inserto en la cara posterior de la diáfisis del peroné, cerca de la membrana interósea. Al llegar a la región interna del talón, pues pasa por el retináculo flexor, se cruza con el músculo flexor largo común de los dedos, pasa profundamente a ellos y se dirige hasta el primer dedo. Aquí vemos una proyección oblicua que nos muestra lo mismo. Ahí está el flexor largo del hallux. Ahí están los tres tendones en orden. El tibial posterior detrás del maleolo. Inmediatamente detrás del tibial posterior se encuentra el segundo compartimiento para el flexor largo común de los dedos. Luego hay un compartimento para el nervio y arteria tibiales y el cuarto compartimento para el flexor largo del dedo hallux. Y ahí lo tenemos al flexor largo del dedo hallux que cruza por el surco que se forma entre los dos tubérculos posteromedial y posterolateral del calcáneo. También está cruzando por la unión de la cara inferior del sustentáculum tali con la cara medial del calcáneo, en un surco bastante amplio. En el borde del sustentáculum tali, precisamente, se encuentra el tendón del músculo flexor largo común de los dedos. ¿Cuáles son las acciones del flexor largo del primer dedo? Flexión plantar por su efecto polea a nivel del maleolo tibial, inversión por la situación que tiene en la parte interna, flexión del primer dedo, como ya hemos mencionado, importante para la deambulación, y el arco plantar medial es mantenido también por este flexor largo del dedo hallux. Y ahí tenemos precisamente este segmento de la aponeurosis que está engrosado, parte del maleolo tibial y termina en el calcáneo, y está delimitando el retináculo tibial o retináculo flexor, en cuya profundidad existen cuatro compartimientos. El compartimiento anterior, que contiene al tendón del músculo tibial posterior más su vaina sinovial. El segundo compartimiento, que contiene al músculo flexor largo común de los dedos. El tercer compartimiento, que tiene
a la arteria, vena y nervios tibiales posteriores, y el cuarto compartimiento que contiene al músculo flexor largo del dedo hallux. Ahí tenemos precisamente la cara posterior vista por delante, ¿sí? Es esta. Ahí tenemos los músculos anteriores, ahí tenemos los dos gemelos, ahí está el tendón de Aquiles. Nuevamente el tendón de Aquiles, los músculos peroneos en esta anatomía de superficie, ahí los gemelos contraídos, ahí está el sóleo y el tendón de Aquiles. El siguiente segmento, pues, es los pies. Y veremos en los pies una región dorsal y una región plantar. En la región plantar hablan celdas plantares interna, media y externa. Ahí estamos viendo la región dorsal del pie, donde encontramos un solo músculo, el músculo pedio. ¿Ya? El músculo pedio que tiene dos porciones, el músculo extensor corto común de los dedos y el extensor corto del primer dedo. En esta imagen además estamos vislumbrando los interosseos dorsales que pertenecen a la planta del pie. Entonces aquí estamos viendo nuevamente al músculo pedio. Este es el músculo pedio y aquí tenemos un esquema del músculo pedio que se origina en el seno del tarso y luego de ese origen estrecho, el músculo se ensancha y se divide en cuatro vientres. El primer vientre, el interno, se dirige a la cara posterior de la falange proximal del primer dedo y se constituye en el músculo extensor corto del dedo hallux, ¿sí? Y el resto de vientres que se dirigen al segundo, tercer y cuarto dedo solamente, tienen un comportamiento parecido, solo que en lugar de insertarse en la cara posterior de la falange proximal, se insertan en la falange media y de esta manera actúan en el segundo, tercer y cuarto dedos, no tienen ninguna acción en el quinto dedo. El músculo pedio, ahí está, el extensor corto común de los dedos y el extensor corto del dedo hallux, que hacen en su totalidad al músculo pedio. ¿Qué es lo que hace este músculo? Pues por estar fuera del eje del pie, el extensor corto común de los dedos va a producir eversión y va a producir extensión de los cuatro primeros dedos. Cuatro primeros dedos, el último dedo en realidad no está siendo influenciado por este músculo pedio. En la región plantar se destaca, yendo por planos, pues esta gran aponeurosis plantar. Esta aponeurosis plantar que es también parte del aparato de sustentación de los arcos plantares y que puede lesionarse, puede incluso fracturarse. En la región plantar, pues vamos a encontrar tres compartimientos. Un compartimiento externo en relación con el quinto dedo, un compartimiento interno en relación con el primer dedo y un compartimiento medio que está en relación con el músculo flexor corto plantar. En el grupo medial, pues vamos a encontrar estos tres músculos. En primer lugar, en un plano superficial está el abductor del dedo hallux y en un plano profundo están el flexor corto del dedo hallux y el aductor del dedo hallux. En el grupo medial, el plano superficial está formado por el abductor del hallux. Ahí lo tenemos al abductor del hallux, que se origina en el tubérculo posteromedial del calcáneo y termina en la cara medial de la falange proximal del primer dedo. En el plano profundo, también a nivel de la celda plantar interna, encontraremos en primer lugar a este músculo que es el flexor corto del dedo hallux. Como ustedes ven, el flexor corto del dedo hallux se origina en la cara inferior del cuboides y de las cuñas. De allá se dirige dividiéndose en dos fascículos que van a englobar a los huesos sesamoideos lateral y medial para terminar en la cara plantar de la base de la falange proximal. Ahí lo tenemos a los lumbricales y ahí lo tenemos al músculo flexor corto del dedo hallux cubierto por el tendón del flexor largo. Luego tenemos en el grupo medial como músculo profundo al músculo aproximador del hallux o aproximador o aductor del hallux que tiene una porción transversa que se origina en las cuatro primeras cabezas y una porción oblicua. Este aductor
del Hallux lo tenemos también aquí en esta disección real, con su cabeza transversa y su cabeza oblicua. Como su nombre lo indica, producirá aproximación del dedo Hallux. Y en el grupo plantar lateral, que en relación con el quinto dedo, vamos a encontrar un plano superficial también con el abductor del quinto dedo, que también se origina en el tubérculo posteromedial de la cara plantar del calcáneo y se dirige hacia la base de la falange proximal del quinto dedo. Luego tenemos al músculo flexor del dedo, del quinto dedo del pie, flexor digiti minimi. Y por último tenemos con el número 3 oponente, al oponente. En el grupo medio, ya hemos visto el grupo interno, en el grupo medio, en el plano superficial, encontraremos un solo músculo que es el músculo flexor corto plantar. Este músculo flexor corto plantar, llamado también flexor perforado, se origina también en la tuberosidad posteromedial de la cara plantar del calcáneo y más o menos después de un trayecto que llega a la mitad del pie de tener fibras tendinosas, se divide, o fibras musculares, se divide en 4 fibras tendinosas, en 4 tendones para los 4 últimos dedos. Estos tienen la particularidad de que se bifurcan para dar paso a los tendones del flexor largo común de los dedos y una vez que se bifurcan, pues vuelven a encontrarse en la falange media y ahí se esconde, ahí se insertan, perdón. Ahí estamos viendo precisamente cómo este que es el flexor corto plantar está bifurcándose para insertarse y este otro que es el flexor largo común de los dedos lo está perforando. Estamos viendo entonces la relación entre tendón perforado y tendón perforante. ¿Cuáles son las acciones del flexor corto plantar? Como su nombre lo indica, flexión plantar del pie, del antepié con el retropié y flexión de los 4 últimos dedos. También es importante decir que mantiene el arco plantar medial. Continuamos en el plano medio, en el grupo medio, y ahí en este plano medio vamos a encontrar a 2 músculos. Este que se encuentra anexo al flexor largo común de los dedos, que es el accesorio del flexor largo común de los dedos o cuadrado carnoso de Silvio, que se origina entre los tubérculos posteromedial y posterolateral de la cara plantar del astrágalo y termina en el borde externo del tendón del flexor largo común de los dedos. Corrige la dirección que le imprimiría al pie este tendón si es que no tuviese este músculo accesorio que le va a corregir esa dirección. También anexo a los tendones del flexor largo común de los dedos tenemos a los músculos lumbricales. Estos se originan el segundo y el tercero de 2 cabezas en ambos tendones, el primero y el cuarto de una sola cabeza. Todos estos van a dirigirse a insertar en la falange proximal, en la cara interna de la falange proximal de los 4 últimos dedos. Y en el grupo medio tenemos un plano profundo donde encontramos a los músculos interóseos dorsales, que son 4, los cuales tienen tendones que se insertan en las bases de las falanges proximales, todos convergiendo hacia el eje de la mano, que es, hacia el eje del pie, que es el segundo dedo. Los interóseos plantares generalmente solo son 3 y se originan de una sola cabeza que también termina en la falange proximal y también forman parte del aparato extensor del pie. Nuevamente, interóseos dorsales, 2 cabezas cada uno, interóseos plantares, una sola cabeza cada uno. Pues los músculos del pie nos permiten hacer este tipo de movimientos que a veces son exagerados como en las bailarinas, pero también pues nos muestran la estética de lo que es el baile sustentado por los músculos del miembro pélvico y también esos mismos músculos son los que hacen que podamos dar saltos y mantener, en este caso, miren, una figura estéticamente diseñada en el baile. Lo propio podemos decir de esta otra figura. Muchas gracias por su atención.